¿Qué onda la gente de YouTube? Acá estamos con otro video. Al bolsillo del caballero de la cartera de la dama. Y en esta ocasión voy a reaccionar a la historia de Little Park y su maldición. Así que vamos a ver qué onda con este video, si está interesante, si vale la pena. Vamos a ver. Buenas tardes, buenas noches. No lo conozco, yo llegué hasta el Parque de la Costa, ¿viste? El Little Park. ¿Cómo les va? Ya para gente más grande, me parece. Tiene suerte, además de no lograr mantener una economía estable durante más de 5 años consecutivos, es con los parques de diversiones. La mayoría de las veces que un parque de diversiones abrió en nuestro país, alguna tragedia hizo que cierre. En la edición de hoy vamos a hacer un repaso por esos parques de diversiones. El Parque de la Costa viene zafando, me parece. En el que fue quizás el no más hubo trágico muchos de casos. todos, el Little Park. Cada vez que un medio habla sobre Little Park, lo hace en el marco de algo medio paranormal, como si hay todo un misterio de hechicería, bruja y una maldición en torno a este parque. Y para mí la realidad es algo muchísimo más terrorífica que una cosa medio paranormal inchequeable. Ya van a entender esto que les digo al final del video. Ahora sí, sin dar más vueltas, empecemos. La historia de los parques de diversiones argentinos chabón es un crack, cómo explica, cómo habla. Más específicamente el 3 de febrero de 1911, cuando se inauguró el Parque Japonés. Era un parque bastante único en Sudamérica, arquitectónicamente hablando. Tenía lagos, mini volcanes, montañas y hasta un circo romano. Era el lugar ideal para ir en familia, mucho más que a solo dar un paseo. Sin embargo, en 1930, un increíble incendio originado en la montaña rusa hizo que el Parque Japonés cierre sus puertas para siempre. Se cree que el detonante del incendio fue una chispa proveniente de una locomotora del ferrocarril central argentino, cuyas vías bordeaban el lugar. 15 años después, en 1945, se inauguró el nuevo Parque Japonés, en un predio ubicado a pocas cuadras de donde estaba ubicado anteriormente, en la zona de Retiro. Sin embargo, la declaración de la Segunda Guerra Mundial hizo que el parque cambie el nombre a Parque Retiro, haciendo referencia, como dije, a la zona donde se encontraba. Funcionó bastantes años, pero cerró sus puertas en la década de los 60 como resultado de la crisis económica. Otro parque que funcionaba al mismo tiempo era el Parque Genovés, ubicado al sur de la ciudad de Buenos Aires, en las inmediaciones del balneario municipal. Pero sin lugar a dudas, y si sos muy joven podés corroborarlo preguntándoselo a cualquier adulto que esté con vos, el parque más famoso del país fue el Little Park. Esas publicidades. Con canción y todo, no vale nada. El Little Park abrió en 1960, cuando dejó de funcionar el Parque Retiro. Casualmente abrió en el mismo predio donde funcionaba el Parque Japonés original en 1911. Dato de color, en ese lapso donde no había nada en ese predio, algunas ferias itinerantes se colocaban ahí, y en una ocasión, un rayo mató a un visitante. Retomando, el Little Park fue fundado por una pareja de inmigrantes italianos, los Anon, que ya habían tenido éxito en Uruguay, más precisamente en Montevideo, construyendo el Parque Rodó. Con el correr de los años, el Little Park se convirtió en un ícono de la ciudad. En los 80, es decir, en su momento de oro, sus 4.500 metros cuadrados y sus más de 35 juegos eran visitados por unas 15.000 personas por fin de semana. Consistía en varias hectáreas repletas de atracciones muy modernas para ese momento. Autos chocadores, el pulpo, samba, las tazas voladoras y varias montañas rusas. Además, fue el lugar elegido para filmar varios programas de televisión y videoclips. No, Olmedo y Porcel, Ya se fue, bájese, vamos, ahora, vamos. ¿Qué hacen eso? ¿Sabes dónde estamos? ¿Estamos cerca de qué? ¿De qué estamos cerca? ¡De Little Park! Al mismo tiempo que esto ocurría, un hombre llamado Osvaldo Cacciatore, quien estuvo a cargo del gobierno de Buenos Aires durante la última dictadura militar, propuso construir un llamado, según él, parque zoofitogeográfico y de diversiones en una zona abandonada llena de baldíos. Efectivamente, en 1982 lo abrió. Fue construido por Richard Battaglia, un hombre que había ayudado a construir los parques ubicados en el mismísimo Disney World.
Interama, como fue nombrado este nuevo parque, estaba dividido en Interama. varios sectores y también tenía juegos de todos los tipos y tamaños. Las publicidades de esa época hacían mención a que esas atracciones eran las más grandes de Sudamérica. Parque Interama, la vuelta al mundo de las sensaciones. Muchísimos juegos nuevos Esa y toda la publicidad. diversión para toda la familia. Interama, el Pero parque de Picapiedra. diversiones más grande de América Latina. Venga a conocerlo. Guíese por la torre de Interama, el punto más alto de Buenos Aires. Interama es la gran aventura. Toma, Y sin esa duda, su publicidad. principal atractivo era la llamada Torre Espacial, una torre que decían era el punto más alto de la ciudad. En un principio iba a ser un restaurante, pero nunca se concretó. Se dice que en su mejor época llegó a recibir unas 35.000 personas, pero también se rumorea que a pesar de la increíble publicidad que este parque tuvo, jamás logró captar la atención del público. Igualmente, y sin ir más lejos, Qué garrón, en y si está todo caro, no te 1983, va y cuando la vuelve gente. la democracia al país, se hicieron varias investigaciones en torno al parque y se descubrieron un sinfín de irregularidades y movimientos turbios por parte de las autoridades militares y por la firma propietaria del parque. Por lo tanto, en ese mismo año, el lugar pasó a llamarse Parque de la Ciudad y quedó en manos de la municipalidad. En el Parque de la Ciudad No, Papá Noel, siempre es una fiesta. El 14, la Zimbabue y Fabiana Cantilo. El 21, Manuel Wirtz Disfrutando. y la Flaca Blues. Y el 28, Memphis La Blusera. Por 8 pesos, todos los shows, todos los juegos, todas las veces que quieras. Sábados, domingos y feriados a partir de las 13. Parque de la Ciudad, Avenida Cruz y Escalada. Volviendo a Little Park, todo era diversión, juego, familia, alegría, hasta el año 1989, cuando comenzaron los accidentes. En ese año, un incendio destruyó el laberinto del terror y tuvieron que reconstruirlo. Al año siguiente, la tarde del 29 de julio de 1990, un grupo de amigos decidió ir a Little Park a pasar el día y a disfrutar de sus vacaciones de invierno, antes de que vuelvan las clases y tengan que rendir sus exámenes. Todos iban al tercer año de secundaria de la escuela San Vicente de Paul. En promedio, ninguno superaba los 17 años. Tomaron el colectivo 33 hasta Parque Lezama y ahí tomaron el 130 hasta Libertador y Callao. Cuando llegaron, el parque estaba repleto. Decidieron ir primero al Tren Fantasma y después al Samba. Como al mediodía había pase libre en todos los juegos Tren y podías Fantasma y subir el Samba. todas las veces que quieras, el grupo se dividió. Una parte fue a averiguar qué podían comer en Samba los están puestos todos del los juegos, parque, ¿viste? y la otra parte del grupo subió a un juego llamado Matterhorn. Ese juego consistía en una pista redonda con carros donde van 2 personas en cada uno. Esos carros se balancean de lado a lado mientras todo el sistema gira a altísimas velocidades. El juego era único en el país. La familia Sanon lo había importado desde Italia. Cuando esa parte del grupo bajó del juego, decidieron invitar a sus otros amigos a probarlo. No podían no probar esa adrenalina. Todos aceptaron sin saber que ese juego no recibía estudios técnicos hacia 7 años. Uno de los chicos, llamado Javier, No, subió con hay su que amiga regardear. Karina, pero ante el pedido de Roxana, otra amiga, decidió darle su lugar, así las dos amigas iban juntas en el juego, y él se movió a otro carro con un desconocido. El ¿Cómo no juego vas a hacer comenzó mantenimiento lento, de como los siempre, para ir juegos tomando si sabés que se velocidad sube en cada gente? vuelta. Pero Y esta aparte vez, se muere Javier alguien sentía y algo fue, te diferente a cierran la el vez anterior negocio. que había subido. Esta vez se escuchaba algo así como un hierro rechinando. Javier giró la cabeza y miró la cabina del juego, y se percató de que no había nadie controlándolo, solamente lo habían accionado. Por falta de personal, el empleado que se encargaba de ese juego también se encargaba de la calecita de al lado, juego que estaba operando en ese momento. A medida que el juego aumentaba su velocidad, ese extraño ruido se iba haciendo cada vez más y más intenso. A la quinta vuelta, el ruido ya había cambiado. Ya no era un simple hierro que rechinaba. Ahora se escuchaba un golpe. De repente, el carro donde iban Roxana Laimo y Karina Benítez salió disparado. Literalmente, el carro se soltó de la estructura y voló por fuera del película juego, de terror, impactando contra una pared. Karina resultó gravemente herida y Roxana, de 15 años, falleció en el acto. El parque fue clausurado preventivamente al día siguiente, pero pasados 4 Qué meses garrón, del loco, accidente, morirse así, quien ¿no? en ese entonces era intendente, Te va Carlos para Grosso, decidió pasarla clausurarlo bien, boludo. definitivamente.
Y de esa manera, el Little Park cerraba sus puertas para siempre. Y por supuesto comenzó el tirarse la bomba de mano en mano para ver de quién era la culpa. El camino a la justicia, como siempre y como ya vimos en un sinfín de casos anteriores ocurridos en este país, no iba a ser sencillo. Según los peritajes ordenados por la justicia, la mayoría de los juegos de Little Park no estaban en condiciones seguras y no habían recibido mantenimiento. Como dije, el Matterhorn no recibió una revisión técnica hacia 7 años, y ese es solamente un ejemplo. Por otro lado, la habilitación del lugar estaba vencida. La mayoría de las fallas eran de origen eléctrico. Sin embargo, la municipalidad, encabezada por quien nombré anteriormente, Carlos Grosso, no quedaba libre de culpa, ya que no se realizaban las inspecciones correspondientes, o quizás se hacían, con coimas de por medio. La justicia estableció una condena solidaria que obligó a los culpables, es decir, a Lozano y a la Municipalidad de Buenos Aires, a cubrir juntos los costos de la indemnización, que fueron fijados en 370.000 pesos por daños y perjuicios. El dinero fue cobrado por la mamá de Karina en 1996. ¿Y sabés cuál fue la razón por la cual se demoró más de 6 años en definir esa indemnización? Porque no se podía dar una sentencia hasta que no se descubra de quién era la culpa, y recién se descubrió cuando se destapó que la municipalidad no hacía esas inspecciones preventivas. La única del grupo en recibir asistencia terapéutica fue Karina, quien iba en el carro con Roxana y fue pagada por Lozano. Por otro lado, mediáticamente este caso no tuvo tanta cobertura, ya que los creadores de Little Park también tenían una empresa de cerámicos que daba mucha publicidad a algunos medios en particular. Después del cierre del parque, algunos juegos fueron vendidos a otros parques y algunos otros amontonados en depósitos. Respecto al predio, en ese lugar se inauguró el Parque Thais, un amplio lugar verde para hacer cualquier actividad recreativa. Y para que se den una idea, incluso en ese momento ya surgieron teorías conspirativas. Según algunas personas, el accidente no fue un accidente, sino que fue un atentado, ya que había personas interesadas en que el parque cierre para construir un complejo hotelero en ese lugar. De más está decir que se comprobó que eso no fue así cuando se descubrió el lamentable estado de los juegos. Respecto al otro parque, el Interama, se vino abajo rápidamente por poco mantenimiento y cerró sus puertas en octubre de 2003. Hoy en día muchos de los juegos de Little Park están en el Argen Park, uno de los pocos parques no itinerantes que hay en el país. Curiosamente, el hombre que colocó esos juegos en su nuevo lugar, Rodolfo Gerrender, cayó al vacío tras ser golpeado por un coche de la montaña rusa y murió. Hoy en día, fichas y boletos de Little Park pueden conseguirse en Mercado Libre a precios bastante elevados, dignos de coleccionistas. La principal razón por la cual no hay nuevos parques de diversiones en nuestro país es porque instalar un parque de esas dimensiones y fijo es bastante inviable. Requiere una inversión enorme y ni hablar de los insumos, que son mayoritariamente importados. Solamente para ejemplificar, construir un nuevo Little Park requeriría una inversión de unos $20 millones y ni hablar del enorme predio que se necesita. Sin embargo, en enero de 2020, el shopping de Recoleta cambió sus dueños y ellos aseguraron convertirlo en un Little Park del siglo XXI. Esperemos que no sea tan literal. ¿Y te acordás que al principio del video te hablé de esta supuesta maldición que rodea Little Park? Bueno, todo el rumor en torno a esa maldición, o mejor dicho, a la maldición del predio donde funcionaba Little Park, indica que cuando abrió aquel primer parque japonés en 1911, las personas de la más alta sociedad que vivían en torno a este predio contrataron a una bruja para maldecir el lugar, ya que se habían indignado con la oleada de visitas del pueblo a su prestigiosa zona. Según dicen, esa bruja les aseguró haber maldecido el lugar y que todo lo que allí se levantara no tendría vida. Sin embargo, la maldición de Little Park va por otro lado. La maldición que nuestro país sufre hace bastantes y bastantes años. La de la corrupción y la negligencia. La maldición del oportunismo y el egoísmo intentando ganar más a costa de otros. Y a veces a costa de la vida de otros. Espero que les haya gustado esta nueva edición de Historias Innecesarias, aunque es un buen video. Pero bueno, mereces un like y suscripciones. Bastante corrupta de no conocía yo ese parque. Parque de la Costa nomás. Ponele. Nos reencontramos el domingo que viene. Bien ahí, Si te gustó, dale like y suscríbete para más videos. Nos vemos y si no nos vemos, prendemos la luz.